Video solo contiene algunos de los tiranos de la historia, porque de verdad hay muchos tiranos. Y bueno, ¿y qué es un tirano? Bueno, básicamente un tirano es una persona que toma el poder no por derecho, pero por la fuerza. Eso es un tirano. Y, por ejemplo, en la historia moderna, también tenemos el personaje Kim Il-sung. Kim Il-sung es el líder, o era el líder de Corea del Norte, y instauró el régimen comunista en Corea del Norte. En búsqueda de eliminar sus oponentes, mató a 1.600.000 personas. Impresionante. Kim Il-sung se creía soberano, o el soberano, y llevó a los ciudadanos norcoreanos a llamarlo el gran líder, y ha sido elegido como el presidente eterno de la República. Y por eso todavía, hoy en día, ellos, pues los norcoreanos, celebran el cumpleaños de él y también la muerte. El cumpleaños de él se llama el Día del Sol. Es que ese personaje de Corea del Norte fue tenaz. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Fue soberano? No. ¿Por qué? Pues en primer lugar, pues no tenía poder sobre la vida y tampoco sobre la muerte. Murió. Entonces no era soberano. También pues el video mencionó a Genghis Khan. Genghis Khan quería conquistar el mundo conocido de su época. Casi lo hizo. Fue el imperio mongol y su reino fue el más extenso de la historia. Su nombre, imagínate, su nombre significa el príncipe universal. Quería reinar todo el universo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Con la espada. Con la espada. Y también él quería que todos lo adoraran. ¿Ustedes ven la ambición egoísta? Son rasgos de tiranos. En cambio, Dios no tiene que conquistar ninguna nación. No tiene que conquistar el mundo, el universo, porque de veras es soberano. También hay ejemplos bíblicos de tiranos de la historia. También hay déspotas y dictadores en la Biblia. Herodes el Grande es un ejemplo. Herodes el Grande era el rey de Judea. Se sintió amenazado, qué pena, cuando el rey de los judíos nació. ¿Y quién es el rey de los judíos? Jesús. Entonces, ¿qué hizo? Pues buscó matarlo. Y en búsqueda del bebé Jesús, mandó a matar todos los niños menores de 2 años en Belén y en la región. Eso es un tirano. Otro ejemplo es el 7º rey de Israel, Acab, o a veces es conocido como Ahab. Sin embargo, nosotros hoy vamos a enfocarnos en un rey, el rey más poderoso de Babilonia. Se llama Nabucodonosor. Nabucodonosor era rey durante varios años, desde el año 604 antes de Cristo hasta su muerte en 561. Su reinado está marcado por su tiranía,
pero también por la misericordia que Dios le mostró. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar la tiranía de ese rey. Nabucodonosor conquistó casi todo el Medio Oriente, también Asia Menor, partes de Egipto y toda Grecia. De verdad era el hombre más fuerte de aquella época. Desafortunadamente, nunca les mostró misericordia a los pueblos conquistados. En el caso de los israelitas, los exilió de su patria y los mandó a Babilonia sin parar. Ellos tenían que caminar hasta Babilonia. Es que el rey Nabucodonosor tenía miedo de que si descansaran, orarían y Dios los rescataría. No se sentía seguro hasta que llegaron a la frontera de Babilonia. Y cuando llegaron, pues el rey con sus consejeros, con sus dignatarios, con sus generales, pues ellos celebraron. Tuvieron un banquete grandioso en su yate lujoso en el río, mientras los judíos estaban desnudos, en cadenas. Y para aumentar su sufrimiento, mandó que hicieran bolsas hechas con los rollos de las sagradas escrituras y luego que las llenaran con arena para realizar diferentes trabajos del reino babilónico. Es que ese rey fue tenaz, de verdad un tirano. Nabucodonosor, como los otros tiranos, pues se creía el rey supremo. Se creía el soberano. Creía que tenía todo el control y que podía hacer lo que quería. Y por lo tanto, y de pronto ustedes han escuchado esta historia, sino chévere que por primera vez van a poder escuchar esta historia. En el libro Daniel, capítulo 3, el versículo 1, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro y mandó que la colocaran en la capital Babilonia. Era una estatua gigante, lujosa, hecha de oro. Y muchos dicen que la hicieron a la semejanza del rey. Este rey era tan arrogante que mandó a todos los pueblos de su reino a que adoraran la estatua. Mejor dicho, que adoraran a su semejanza. Las consecuencias de no adorar a la estatua eran graves. Dijo en el versículo 6 de Daniel 3, todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato en un horno en llamas. Tenaz. Sin embargo, habían unos muchachos, unos jóvenes, que no le hicieron caso. Los siervos, los consejeros de Nabucodonosor dijeron que esos jóvenes no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. El rey preguntó a los jóvenes, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? Ahora, que escuchen la música de los instrumentos musicales,
más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. Y esta parte es clave para entender el pensamiento de Nabucodonosor. Dijo, y no habrá Dios capaz de librarlos. ¿De quién? De mis manos. No habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Es que se creía soberano. Se creía que era el líder, el rey supremo del universo. Los jóvenes le respondieron de esta manera. No hace falta, son los versículos 16 a 18 del capítulo 3. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Tenaz también, ¿no? El rey se puso furioso y mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. Ahora vamos a considerar la misericordia que Dios le mostró a Nabucodonosor. En primer lugar, a través de las vidas de esos 3 jóvenes. Y ahora lo que sucede en la historia comprueba que Dios no es un tirano. De hecho, Dios demuestra su misericordia hacia el tirano a pesar de su arrogancia, a pesar de su ambición egoísta, su desobediencia, su rebelión contra el soberano verdadero, a pesar de su crueldad. Escuchen lo que sucede. Daniel 3, versículos 24 al 29. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho eso, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Y cuando los 3 jóvenes salieron del horno, vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni un solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada
y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. Y escuchen lo siguiente: no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. ¿Se dieron cuenta cómo Dios cambió el parecer de Nabucodonosor? Fue la misericordia de Dios. Antes dijo: no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Ahora está diciendo: no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Dios le mostró misericordia. ¿Y qué pasó? Nabucodonosor quedó transformado. Y esto es precisamente lo que Dios hace con nosotros. A pesar de que a veces vivimos nuestras vidas para satisfacer nuestras propias ambiciones egoístas, Dios nos busca para mostrarnos su gran amor, su gran misericordia y gracia. Y hoy en día, en esta época, Dios muestra su misericordia. Básicamente nos está llamando la atención con su inmensa misericordia. Sin embargo, tenemos que entender pues una cosa. Tenemos que entender que Él no tiene la obligación de mostrarnos su misericordia. ¿Por qué? Porque Él es el soberano verdadero. Él es el creador. Él es el jefe principal. Pero siendo el soberano, quiere mostrarnos misericordia, aun cuando nosotros no la merecemos. Y cuando nosotros respondemos a su misericordia, Dios nos transforma, como lo hizo con Nabucodonosor. Comenzamos a tener una perspectiva diferente, como el rey de Babilonia. Él dijo en Daniel 4:3, su soberanía permanece de generación en generación. Está diciendo, de verdad Dios es soberano. No obstante, nosotros no somos perfectos. Tampoco Nabucodonosor era perfecto. Y muchas veces nosotros somos muy tercos. También Nabucodonosor. A pesar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, volvemos a algunas de las costumbres que teníamos antes de conocer la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y qué hace Dios? Pues nos sigue demostrando su misericordia. Dios le mostró misericordia a Nabucodonosor a través de los 3 jóvenes, pero también a través de un sueño muy raro, muy extraño.
Nosotros no merecemos la misericordia de Dios, porque nosotros muchas veces la rechazamos, pues se nos olvida de su misericordia, y eso es lo que pasó en la vida de Nabucodonosor. El éxito de su reino alimentó su ego, tanto que se le olvidó lo que Dios hizo por él. Pero Dios, con su infinito amor y paciencia, no quería que Nabucodonosor cayera en la trampa del orgullo y autosuficiencia. Y por lo tanto, le advirtió con un sueño raro para que se arrepintiera de su mal camino. En capítulo 4 de Daniel, el rey describió el sueño. Su sueño era de un gran árbol que extendía hacia el cielo y era visible hasta los confines de la tierra. Las aves se encontraron refugio en las ramas, y los animales encontraron sombra debajo del árbol. Un árbol así sería una vista magnífica, porque Babilonia era básicamente desierto. Y me imagino que Nabucodonosor estaba pensando, eso es igual que yo. Yo soy grandioso como ese árbol. El sueño se convierte en una pesadilla cuando vio a un mensajero del cielo que dio órdenes para talar el árbol. Y también dijo que el tronco debe permanecer y permanecer vivo. Luego las palabras fatales: deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal, hasta que hayan transcurrido 7 años. Y luego el mensajero dijo eso. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos. Eso fue el sueño del rey de Babilonia y le llenó de terror. Y es más, ninguno de los consejeros podía interpretar el sueño. Y eso también le llenó de temor. Daniel era el único que podía interpretar el sueño. Y Daniel le dijo al rey en términos muy claros que él era el árbol y que será alejado de su pueblo, que iba a vivir con los animales salvajes, incluso comerá hierba como una vaca. Versículo 25 dice: 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo, incluyendo el tuyo. ¿Y qué pasó después? Pues Daniel le rogaba a Nabucodonosor que renunciara a sus pecados, su mal camino. Pero Nabucodonosor no lo hizo. Nabucodonosor tenía 1 año para arrepentirse, pero no lo hizo. Porque en el versículo 30
exclamó lo siguiente: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. Inmediatamente Dios cumplió lo que había mostrado en el sueño. Dice en el versículo 33, y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Es que Dios es el único soberano. Nosotros no podemos pretendernos soberanos. Dios es el único. Pero aún con el cumplimiento del sueño y el veredicto, Dios le estaba dando a Nabucodonosor una oportunidad para reconocer la soberanía de Dios. Eso es misericordia. Miren cómo el rey respondió después de haberse cumplido los 7 años. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces, alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Básicamente está diciendo: Dios, tú eres el único soberano. Por fin reconoció la soberanía de Dios. El término soberano se refiere al que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. ¿Y quién se puede declarar soberano? ¿Kim Il-sung? ¿Genghis Khan? ¿Saddam Hussein? ¿Osama Bin Laden? ¿Hugo Chávez? ¿George Bush? Es que nadie puede declararse soberano. ¿Existe una persona que posea la autoridad suprema? Dios es el único que tiene la autoridad suprema. Es el único soberano. Sin embargo, los humanos, incluyendo a tú y yo, tienden a repetir los grandes errores de la historia. Creemos que podemos regir nuestras propias vidas, hacer lo que nos da la gana sin consultar las Escrituras, sin tener a Dios en cuenta. A veces nos creemos más grandes de lo que realmente somos. ¿Qué tiene que hacer Dios en nuestras vidas para que reconozcamos que Él realmente tiene el control? ¿Qué tiene que hacer Dios en nuestras vidas?
No sé. Pero eso, algo que nosotros podemos saber, es cuando lo hace por su misericordia. A veces Dios nos recuerda quién realmente es el soberano. El autor de Hebreos dijo lo siguiente: el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Eso se llama misericordia, gracia. Yo no sé qué está pasando en sus vidas. Yo no sé qué tiene que hacer Dios en tu vida para que tú reconozcas Dios como el soberano. Ahorita vamos a cantar una canción. Nosotros queremos que tú conozcas a Dios y que realmente entregues tu vida, porque tu vida no es tuya, es de Dios. Queremos que tú entregues, que rindas, que te rindas, que reconozcas que Dios es el soberano. Hoy hay millones y millones de personas que no reconocen al Señor como deberían. Y Dios tiene mucha paciencia y soporta mucho para ofrecernos gracia. Inclusive envió a su propio Hijo para derramar su amor sobre todos. Sin embargo, nosotros necesitamos entender que como Nabucodonosor solo tenía 1 año para arrepentirse, nosotros también tenemos un tiempo definido. No vamos a vivir en esta tierra para siempre. Hebreos 9:27 dice: así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. ¿Has reconocido al Señor como el soberano? El nombre de Jesucristo está sobre todo nombre porque es soberano. Siendo soberano, Cristo se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ojalá lo reconozcas antes de que sea demasiado tarde. Oremos. Gracias, Dios, por tu gran misericordia. Y tú eres el soberano, y como el soberano más poderoso, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, siendo ese Dios el único Dios viviente, pues tú nos ofreces misericordia, nos ofreces la oportunidad de conocerte, ser parte de tu familia. Señor, yo quiero
pues orar por las personas que todavía no han reconocido a Jesucristo como el soberano. Señor, obres en sus corazones y en sus mentes, que se rinden antes de que sea demasiado tarde. Pues esta mañana yo quería invitar a las personas que están preguntándose o de pronto tienen dudas. Nosotros queremos darles la oportunidad de conocer a Cristo, reconocerle como el soberano. De pronto, a ti te gustaría hacerlo hoy. Nosotros te invitamos que lo hagas hoy. Levanta la mano si tú quieres hacerlo hoy. ¿Quieres hablar con alguien que te puede mostrar cómo puedes aceptar a Cristo como tu Salvador personal? ¿Hay personas así? Levanta la mano, por favor. ¿Hay alguien? Levanta la mano. Bueno, ahora vamos a cantar. Vamos a cantar la canción Mi Todo. Y el coro o el puente es clave. Dice en el coro y en el puente que he decidido seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el soberano y lo merece. Y espero que tú realmente has tomado esa decisión de seguirle. Entonces ahora vamos a ponernos de pie y vamos a cantar.